Bien, continuamos con la tercera parte o el tercer tema de la unidad número 6, que es el tipo de cambio. Dentro del comercio internacional, el dólar es la divisa de mayor uso e influencia global, superando el volumen de las operaciones de otras monedas como el euro o el yen. A la cotización de mercado de cualquier divisa se la conoce como tipo de cambio, que representa el precio en moneda local que se necesita para comprar una unidad de moneda extranjera. El comportamiento del tipo de cambio impacta directamente en la competitividad monetaria. Si el precio del dólar aumenta, por ejemplo, de 1.400 a 1.460, la moneda nacional pierde valor, configurando un escenario de devaluación o depreciación. ¿Sí? Porque necesitamos más peso para comprar un dólar. En un escenario inverso, ¿sí? Si el precio del dólar disminuye, por ejemplo, de 1.460 a 1.400, la moneda local se fortalece, dando lugar a una apreciación o una revaluación. Bien. En el contexto macroeconómico del tipo de cambio, ¿hay ganadores y perdedores? Bueno, la discusión sobre la conveniencia de un dólar alto o bajo es un eje central en la economía argentina. En la práctica no existe un valor óptimo absoluto, sino un costo de oportunidad donde cada escenario beneficia a un sector a expensas de otro. El escenario de un dólar alto favorece la competitividad del sector externo, del sector más que externo, del sector exportador, ¿sí? Que obtiene una mayor rentabilidad en pesos por sus ventas, por ejemplo, pasando de 1.400 a 1.500, ¿sí? O 1.460 como dijimos antes. En contrapartida, perjudica a las empresas importadoras y a las cadenas productivas que demandan insumos extranjeros, elevando sus costos operativos de forma inmediata, ¿sí? En un escenario de dólar bajo, el poder adquisitivo de la población se eleva de manera temporal. Por ejemplo, un artículo importado de $100 que antes costaba 1.400 pesos, ¿sí? Tras una apreciación de la moneda pasa a valer 1.300. Es decir, si el dólar de 1.400 baja a 1.300, entonces el producto importado va a bajar de 140.000 pesos a 130.000 pesos. Si bien esto mejora el acceso a los bienes internacionales, el costo de oportunidad es severo para el mercado interno, porque las fábricas pierden competitividad frente a lo importado, lo que suele derivar en la caída de ventas y cierre de plantas industriales. Bien, y dicho esto, ¿cómo se define el precio del dólar? Bien, el dólar es un activo que tiene un valor de mercado, el tipo de cambio, ¿sí? Y está demandado u ofrecido como cualquier otro bien. El precio está definido por la oferta y la demanda. Por ejemplo, si se incrementan las exportaciones o ingresan créditos externos, significa que la oferta de dólares interna aumentaría, lo que haría disminuir su precio y estaríamos frente a una apreciación. Por el contrario, si las personas demandan dólares para ahorro o se incrementa la compra de productos importados, estaría aumentando la demanda y por ende el precio de la moneda extranjera aumentaría y estaríamos frente a una depreciación. La demanda y la oferta de divisas depende de diversas variables. Vamos a hacer foco en tres, tanto para la demanda como para la oferta. Vemos acá la fórmula, sería justamente de la demanda de dólares es función del tipo de cambio, del ingreso nacional, del producto, de los precios nacionales y del interés interno o del interés, la tasa de interés nacional. ¿Sí? Bien, ¿cómo afecta el ingreso nacional al precio del dólar? Bueno, el ingreso nacional está representado por el PBI de un país, ¿sí? Cuando el PBI baja, es decir, la economía entra en recesión, las empresas y los ciudadanos tienen menos ingresos y consumen menos. Esto provoca una caída en la compra de los insumos y de productos importados que se pagan en dólares. Al necesitarse menos billetes para comprar afuera, la curva de demanda de dólares se desplaza hacia la izquierda y baja la demanda. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en la economía moderna, cuando el PBI crece, la producción local avanza y necesita comprar maquinarias y materiales que no se fabrican en el país, ¿sí? Entonces se generan importaciones.
En cambio, si el PBI cae, la producción se frena, las importaciones se hunden y automáticamente cae la necesidad de salir a comprar dólares para pagar esas operaciones. ¿Cómo afectan los precios nacionales a la demanda de dólares? Los precios nacionales influyen directamente en la cantidad de dólares que la economía necesita. Si los precios de los productos fabricados en el país aumentan por inflación, se vuelve mucho más barato y conveniente comprar esos mismos bienes en el exterior, donde los precios se mantienen estables. Esto hace que la gente salga a buscar más dólares para comprar afuera, desplazando la curva de demanda de divisas hacia la derecha. En números, imaginemos unas zapatillas fabricadas acá en Argentina que valgan 120.000 pesos. Y el mismo par en Estados Unidos cuesta $100. Con el dólar a 1.200 da exactamente lo mismo comprarlas en el país o traerlas de afuera, ¿sí? Sin contar fletes, ¿sí? Al precio de la mercadería, del producto. Pero si la inflación hace que las zapatillas nacionales suban a 140, el producto importado se vuelve mucho más barato en comparación, ¿sí? Y el resultado lógico es que suben las importaciones y por ende se necesitan más dólares en el mercado para pagar. Bien, ¿y cómo influye la tasa de interés interna en la compra de dólares? Bien, la tasa de interés interna es el premio, es decir, el pago que reciben los ahorristas por dejar sus fondos dentro del país, ¿sí? Dejar sus fondos quietos dentro del país. Si el Banco Central baja demasiado las tasas de interés locales, ahorrar en pesos deja de ser un buen negocio, ¿sí? Ante esto, los argentinos prefieren retirar sus depósitos y cambiar esos pesos por dólares, lo que hace aumentar la demanda de la divisa, y guardarlos o invertirlos en el extranjero. Así la curva de demanda de dólares se desplaza hacia la derecha. Por ejemplo, si un plazo fijo local te rinde una tasa equivalente al 5% anual en dólares y un banco en Estados Unidos te paga exactamente lo mismo, entonces en ese caso daría lo mismo dejar la plata acá, en la Argentina, o llevarla afuera. Pero si la Argentina cae y pasa a rendir solo un 3%, mientras que afuera sigue un 5%, entonces al ahorrista le conviene, ya no le conviene quedarse en pesos, sino que le conviene desarmar ese plazo fijo local, comprar dólares y depositarlos en el exterior, lo que comúnmente llamamos fuga de capitales, para obtener una mejor ganancia, ¿sí? O una mayor ganancia. Vamos ahora a ver la oferta, ¿sí? La oferta de dólares es función del tipo de cambio, de los ingresos externos, de los precios externos y de la tasa de interés externa. Entonces, ¿cómo afecta la economía de otros países a la oferta de dólares en la Argentina? El ingreso extranjero se refiere a la marcha económica de los países a los que les vendemos nuestros productos. Si el PBI de China disminuye, significa que su economía se está frenando y por lo tanto van a comprar menos productos de afuera. Como lo que ellos importan son justamente nuestras exportaciones, el resultado es que a Argentina van a entrar mucho menos dólares de los que ingresaban habitualmente. Y esto provoca que la curva de oferta de dólares se desplace hacia la izquierda, es decir, se contrae, ¿sí? Hay menos dólares disponibles en el mercado. ¿Y por qué pasa esto en la práctica? Y es porque si la economía china se debilita, sus ciudadanos y empresas consumen menos de todo, ¿sí? Incluyendo la soja, que es el principal producto que Argentina le vende al mundo. Al caer la compra de nuestra soja, el campo argentino vende menos, entran menos divisas al país y la oferta de dólares se reduce. ¿Cómo afecta la inflación de otros países a la oferta de dólares en la Argentina? Bien, los precios externos se refieren a cuánto cuestan las cosas en los países vecinos. Si en Brasil los precios de los productos aumentan debido a la inflación, comprar esos mismos bienes en Argentina, donde los precios no subieron, se vuelve mucho más conveniente para el resto del mundo. Al volverse los productos argentinos más baratos en comparación con los brasileños, nuestras exportaciones crecen porque nos empiezan a comprar más a nosotros, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa entonces con el mercado del dólar, con el mercado del tipo de cambio? Bueno, como el campo y las industrias nacionales venden mucho más al exterior, entran mucho más dólares al país.
El efecto dinero es que la curva de oferta de dólares se desplaza hacia la derecha, lo que significa que hay más abundancia de divisas en nuestra economía. ¿Y cómo afecta la baja de las tasas mundiales a la oferta de dólares en el país? Bien, la tasa de interés internacional es el premio que pagan los bancos del resto del mundo, como los de Estados Unidos y Europa, a los ahorristas. Si las tasas internacionales bajan, ahorrar en el exterior deja de ser un buen negocio para los inversores globales. Al buscar dónde obtener una mayor ganancia por su dinero, muchos de estos inversores extranjeros se ven tentados a traer sus fondos a la Argentina, donde las tasas locales suelen ser más altas. Para poder depositar esa plata en los bancos nacionales o invertir en el país, el mecanismo es al revés, a lo que vimos hoy, ¿sí? Los extranjeros tienen que vender sus dólares para comprar pesos. Al hacer una oleada de inversiones haciendo esto en simultáneo, aumenta la oferta de divisas en el mercado interno y por lo tanto la curva de oferta de dólares se desplaza hacia la derecha. Bien, ya vimos la oferta y la demanda de divisas, ¿sí? Bien, ahora vamos al mercado. Al mercado de divisas, como cualquier mercado justamente donde se encuentra la oferta y la demanda. Y encontramos distintos tipos de cambio. Tenemos el tipo de cambio flexible, ¿sí? Que es cuando se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. El tipo de cambio regulado, que requiere que la autoridad económica intervenga comprando o vendiendo para poder mantener el precio dentro de ciertos márgenes, considerando márgenes, digamos, que considera adecuados. Y el tipo de cambio fijo, que es similar al anterior, donde se determina la relación de cambio que hay entre la moneda nacional y la moneda extranjera, ¿sí? Como fue la ley de convertibilidad del año 1991. Luego también tenemos el tipo de cambio real, que es el precio de los bienes de un país expresado en términos de los bienes de otro país, ¿sí? Es el TCR. Nos dice cuánto cuesta la vida en el extranjero en comparación con nuestro país. Frente al tipo de cambio real tenemos el tipo de cambio nominal, ¿sí? Que es el que nos dice cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar. El tipo de cambio real dice cuántas cosas se pueden comprar en el exterior con lo que compras acá, ¿sí? Es decir que si el tipo de cambio real es alto, el país es barato, significa que los precios de nuestro país, los productos extranjeros son caros, ¿sí? Y esto favorece a las exportaciones y al turismo receptivo. A los extranjeros les resulta más barato venir a la Argentina. En cambio, si el tipo de cambio real es bajo, entonces significa que nuestros precios internos subieron más rápido que el dólar, hay un atraso cambiario. Viajar afuera o comprar cosas importadas se vuelve más barato para los locales, pero el país pierde competitividad porque a los de afuera les cuesta muy caro comprarnos a nosotros. Resumiendo, el tipo de cambio real mide el poder de compra real de una moneda frente a otra, cruzando el valor dólar con la inflación de ambos países, ¿sí? Frente a esto también tenemos, o digamos, otro tipo de cambio, es el tipo de cambio efectivo, que es el valor que tiene la moneda de un país frente a un promedio o canasta de monedas de sus principales socios comerciales. Es decir, sería no solo el peso frente al dólar, sino frente al yen, frente al real, frente al euro, ¿sí? En función de los porcentajes de exportaciones que se tienen, ¿sí? O de los porcentajes del comercio internacional que se tiene con los distintos países de esas monedas. A ver, es decir, por ejemplo, si miramos el dólar, estamos viendo el tipo de cambio bilateral, ¿sí? Argentina-Estados Unidos. Pero como Argentina comercia con Estados Unidos y también comercia con Brasil, con China, con la Unión Europea, entonces el tipo de cambio efectivo junta todas esas monedas
y saca un promedio ponderado, es decir, le da más peso en el promedio a los países con los que más comercia, ¿sí? Como por ejemplo con Brasil y China. Y a su vez, ese tipo de cambio efectivo tiene dos subclasificaciones, ¿sí? Se divide en tipo de cambio efectivo nominal y real. El tipo de cambio efectivo nominal es el promedio puro de las cotizaciones de las monedas. Dice en general, tu moneda se fortaleció o se debilitó frente al mapa comercial del mundo, ¿sí? El conjunto de monedas. En cambio, el tipo de cambio real, el tipo de cambio efectivo real, ¿sí? Efectivo real, por ahí es el que miran mucho los economistas, es el que más miran, el que más usan los economistas, porque es el promedio de monedas, pero ajustado por la inflación de cada país, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio efectivo real se podría decir que es el termómetro de la competitividad internacional de un país. Dice si nuestros productos se volvieron más caros o más baratos frente a todos sus competidores del resto del mundo al mismo tiempo. Bien, y como las últimas conclusiones de nuestra unidad, podemos decir que un dólar alto, puede favorecer o alegrar al campo y a los exportadores, pero castiga a las industrias que importan insumos. Un dólar bajo abarata los productos importados y hace rendir el sueldo del consumidor, pero puede destruir el empleo local al no poder competir con los productos que provienen del exterior, ¿sí? Con las importaciones. Y finalmente, la balanza de pago nos muestra, como vimos hoy en el otro video, ¿sí? Que todo tiene que cerrar y si gastamos más de lo que ingresa por exportaciones, se tiene que financiar de algún modo. Y las variables como el PBI, la inflación y la tasa de interés se mueven constantemente y modifican el precio del dólar. Por eso, el tipo de cambio efectivo real es el verdadero indicador que los economistas miran porque considera la inflación propia, la de nuestros vecinos y el valor de las monedas para decirnos si de verdad qué tan caros o qué tan baratos estamos para competir en el mundo. Bien, con esto damos por cerrada la unidad número 6.